tardes a todos, espero que estén pasando un gran día. Soy Emanuel y junto con Eduardo estamos conduciendo este programa que es Inteligencia Emocional, que busca difundir cómo comprender las emociones, manejarlas, utilizarlas y percibirlas. ¿Vos, Eduardo, cómo estás? Ya, bien, Eva, yo, como te contaba hace un rato, es un bien, entre comillas, me acaban de detectar positivo el COVID, mi hisopado que me hice. Pero bueno, acá estamos, en sí, para adelante. Montaña rusa y seguir para adelante, que se trata de eso, ¿no? Con un poco de incomodidad, dolor de garganta, cansancio y ciertos síntomas que van apareciendo, pero bueno, el tema es, como siempre digo, accionar, eso es lo importante, ¿no? Y vos sabés, Eva, y uno entra en un viaje, ¿no? Todo esto un poco el tema de hoy, esto del coaching es un viaje para reconocerse. Yo te diría, en cierta forma, Emma, es un viaje para reconocerse, para despertar el alma, como siempre decimos los coaches, ¿no? El alma de uno y para después, que después ejerce esta profesión, para despertar el alma de los demás, ¿no? Vos habías comentado que sos un coaching ontológico. Claro, correcto. ¿Qué es un coaching ontológico? Bueno, justamente lo que hace varias cosas, ¿no? Hace varias cosas y tiene que ver en primera instancia con el estudio de la esencia del ser, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere con esto, ¿no? Estudiar la esencia del ser, entender que es muy importante una coherencia entre lo corporal, el lenguaje y las emociones, ¿no? Esas son las tres coherencias del ser. Entonces, cuando una de esas tres está desequilibrada con respecto a las otras dos, bueno, ahí aparece un desequilibrio, un desbarajuste que obviamente no nos hace bien. Entonces, es muy importante que esas tres coherencias del ser, lo corporal, lo emocional y el lenguaje, estén lo más equilibrado posible, ¿no? Y a ver, el coach primero se tiene que encontrar a sí mismo, ¿no? Entonces, si vos querés que el otro se encuentre, primero tenés que encontrar vos. A ver, es una cuestión totalmente obvia. Otra cosa que hacemos es superar primero el coach también y después la persona, superar limitaciones. Sobre todo, a ver, nosotros tenemos muchas creencias llamadas limitantes que nos impiden avanzar hacia el camino trazado, ¿no? Creencias, mandatos, valores, y como nosotros actuamos y vamos por la vida en base a ese bagaje de cosas, es como que, bueno, ¿cierto? Tenemos que ver un poco realmente si digamos, para donde estamos yendo, en cierta forma, impregnado por esas creencias, mandatos, valores, etcétera, tienen que ver con mi verdadera vocación, mi verdadera propósito en mi vida, ¿no? Y para plantearse esas cosas uno tiene que estar en el momento presente, para que uno sea consciente de lo que uno actúa. Los chicos actúan por repetición, actúan de memoria, sin darle la posibilidad a que razonen y den su punto de vista. Al contrario, cuando aparece un chico y quiere dar su punto de vista, ¿qué es lo que hacen? Los callan, ¿no? Y es la mejor manera de mantener a los chicos y a los grandes también en automático. ¿Cómo se relaciona el coaching con el aprendizaje, entonces? Mirá, un montón. A ver, nosotros siempre decimos que, por lo que estoy diciendo, justamente que hay que desaprender
varias cosas para reaprender otras tantas, ¿no? No te digo todo, pero más o menos, por lo que te dije antes. Entonces está totalmente relacionado la ontología del lenguaje, ¿no? O sea, que entender el poder que tiene el lenguaje. El lenguaje tiene un poder que yo estoy convencido que ni siquiera los que hemos estudiado coaching, yo soy psicólogo social también, vos lo sabés, soy experto en neurociencia cognitiva, ni nosotros sabemos el poder que tiene el lenguaje, ¿no? Un poder impresionante. ¿Cómo trabaja un coach ontológico? Mira, coach ontológico, a ver, depende, hay coaches que se han, como en mi caso, que se han dedicado a la docencia, a difundir y enseñar todo esto, con varios temas, un montón de temas que abarcan el coaching ontológico, y después están, para quien quiera, dedicarse a lo que son los procesos de coaching, personal, ejecutivo, organizacional, coaching de vida, de pareja. Y lo que hace esa persona, ese coach, es a través de preguntas muy poderosas y una escucha muy empática, de esa forma ir trabajando con el coachee. El coachee, es la persona que está siendo coachada, ¿no? Entonces uno va preguntando, uno va indagando, uno en cierta forma se va metiendo justamente en cuestiones del inconsciente que la persona tiene latente, sobre todo a nivel emocional, ¿no? Trabajamos mucho sobre las emociones, y ahí es donde empieza a haber disparadores emergentes en los cuales el coach trabaja, ¿no? No tiene nada que ver con un psicólogo. Siempre nosotros, cuando asocian el coaching ontológico con algo que tenga que ver con la psicología, más allá de que yo soy psicólogo social, que tampoco tiene mucho que ver con la psicología clínica, siempre decimos no tiene nada que ver. Quizás lo podés tomar como un complemento a un psicólogo, pero no tiene absolutamente nada que ver. Uno no lo dice de mala onda, al contrario, son cosas totalmente diferentes, pero sí son complementarias, ¿no? Y entonces también vos sabés que en el mundo del coaching, ya que estás preguntando, también tiene que ver con hacer conscientes acciones, juicios, valores, creencias, ¿no? Para facilitar procesos de cambio. Entonces, también el coach intenta que la persona haga consciente todo eso, ¿no? Acciones, juicios, valores, creencias, etcétera, para que el proceso de cambio de la persona sea más fácil. Es como empezar todo esto, Emma, un camino distinto, entras como un mundo paralelo, donde te empezás a rodear de gente muy interesante, obviamente gente que va para el mismo lado, en su mayoría. Yo, de verdad, vos sabés que yo tengo el marketing, mi carrera de base es el marketing, y yo pasé, como decía la vez pasada, de un mundo muy, muy competitivo a un mundo totalmente cooperativo, ¿no? Donde todos nos acompañamos, nos apoyamos. Esto es como una gran comunidad, porque de cierta forma es un estilo de vida, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir ontológico? Estudio de la ciencia del ser. Esto de estudiar al ser en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, esto de que incluso en alguna época yo viví esos momentos, calculo que hoy no debe haber cambiado mucho, cuando uno iba a una empresa y por ahí había tenido un mal día, y te decían, no, todo lo que es las emociones, dejalas afuera. Deja todo afuera, lo que sienta, y entra y venía acá a la empresa. Terrible, Emma, terrible que te digan algo así, porque pareciera como que vos te podés desdoblar desde lo que vos pensás,
Obviamente no, eso no es así. Por eso los grandes problemas que hay a nivel organizacional, y por eso el coaching a nivel empresario ha crecido un montón, ha crecido en todos los ámbitos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque trabajamos, insisto, sobre lo emocional, bueno, los psicólogos sociales también, por supuesto. Entonces, bueno, son ramas, son profesiones que han crecido en los últimos tiempos muchísimo. A veces hay más gente que se mete en esto. Mi función es propagar. Yo certifiqué ya hace un buen tiempo. En coaching hablar de 8 años es un montón, porque como es algo nuevo, hablar de esa cantidad de tiempo es un montón. Creo que en ese momento, Emma, cuando yo hablaba hace 7, 8 años de coaching, todos me miraban con una cara que, ¿dónde dejaste el plato volador? ¿De qué estás hablando? Por favor. Bueno, por suerte en los últimos 3 años esto dio un vuelco muy interesante, muy grande, con el cual hoy, ya la mayoría de la gente sabe más o menos, o por lo menos se escuchó la palabra coaching ontológico. ¿Cuánto dura el curso de coaching ontológico? Mira, es una formación, depende, hay lugares que yo lo hice en 2 años, tuve la bendición de haber estudiado con el gran Ray Dalton, el irlandés, coach internacional, tuve la bendición de haber estudiado con él, de haber podido pagar estudiar con él, fueron 2 años. Pero hay otros lugares que dan la formación en 1 año, ¿no? Depende del lugar. 2 años, 1 año, y ese es un poco el tiempo, ¿no? Incluido después la fase más complicada es la última, la de las conversaciones observadas y grabadas. Yo encima, como lo mío fue presencial, era estar sentado en el medio de un salón con la persona que iba a coachar y ser observado por no solamente tus propios compañeros, sino por gente, y bueno, digamos que pone bastante nervioso a la mayoría de las personas, a mí también, la mayoría de personas, ese último momento, y o no lo pasa, o ni se presenta, o ahí hay muchísimas bajas en ese momento. Reconozco que es difícil, pero hoy por suerte, mucha gente, esto de que sea por Zoom, bueno, es otra cosa. No estás en el medio de un salón donde todo el mundo te anota hasta el más mínimo movimiento. Se pierde eso. Hoy se pierde todo eso. Que está bien, Emma, la exigencia, está buenísima. Yo agradezco haber pasado por eso. Claro, y habías comentado el viernes pasado que hay que estar bien armado ya para comenzar a hacer las sesiones de coaching. Tenés que estar muy armado. Claro, lo hablamos el otro día, tenés que estar muy armado. Porque si no lo estás, más vale que te dediques a otra cosa, porque no es fácil manejar las emociones del otro, ¿no? No es fácil si vos no estás totalmente armado. Sí, eso es primordial. Por eso cuando uno lo hace, yo por lo menos, como lo hice en 2 años, el primer año fue para hacer introspección, meterse para adentro, hacer un insight, cada uno de los casi 30 personas que estuvimos en ese primer año. Fue duro. Fue muy duro, porque ese primer año fue remover un montón de cosas internas, a nivel emocional, era llegar a mi casa hecho pelota, muchas veces llorando y demás, ¿no? Pero entendí después con el tiempo que eso era un proceso que había que pasarlo sí o sí, ¿no? Entonces, ya en el segundo año, estuvimos viendo otras tantas cosas para proyectarnos hacia ser coaches profesionales. Pero vos fíjate lo que yo te decía al principio, Emma, de los 27. en mi caso habíamos arrancado en aquel entonces, ¿no? Cuando el coaching, 8 años atrás, 9. Certificamos como coaches profesionales 9 personas. Bien, buen número. En el primer año, casi la mitad no lo resistió. Fue, ya te digo, fue muy movilizante, fue terrible el primer año, o sea, una escuela muy exigente y está bien que lo sea,
Y después cuando llegó el momento, esto que te digo, de las conversaciones grabadas, observadas, después había que dar charlas, y bueno, había gente que no había forma, y terminamos certificando 9 personas de 27. O sea que, bueno, es algo, a mí me costó, no fue fácil. Fue más fácil la licenciatura en marketing, para que tengas una idea. Me fue más fácil la parte de ciencias o psicología social. Esa parte de coaching me costó, pero bueno, por suerte pude sortearla, y acá estamos viviendo de esto. ¿Cuántos tipos de coaching hay? Uy, un montón. A ver, digamos que el coaching ontológico es un poco la base, ¿no? de la pirámide. El coaching ontológico es el que tiene una asociación, la Asociación Argentina de Coaching. Bueno, obviamente tiene que ver con el coaching ontológico. Las certificaciones, ¿no? Cuando se habla de coach certificado, tiene que ver con una persona que estudió coaching ontológico. Y después hay derivaciones, hay especializaciones que yo hice. Yo, por ejemplo, después estudié la especialización en coaching ejecutivo. De hecho, lo enseño en la escuela donde estoy ahora, que ya después vamos a hablar. Después, coaching deportivo, que también lo enseño igual en Valparaíso, lo estudié, hice la especialización. Entonces, después tenés coaching nutricional, tenés coaching de vida, coaching organizacional, hay distintas ramas, pero digamos que la formación base es el coaching ontológico. ¿Cómo influye estudiar coaching en el ámbito personal? ¿En el mundo personal? Sí. Mira, un montón, te influye un montonazo, es decir, te hace, ya te digo, ver la vida desde otro lado. Yo siempre me enfoqué en lo profesional, esto me lo has escuchado muchas veces, siempre me enfoqué en lo profesional pensando que era lo único importante en la vida. ¿Pero por qué? Porque me lo han inculcado también. Y después, cuando fui creciendo y llegué a este punto de adolescencia, me di cuenta que no, que lo profesional está bien, por supuesto que hay que estudiar una carrera, y a quien le guste, y a quien no le guste está todo bien. O sea, no forzar ciertas cosas, ¿no? Yo vengo de esa época donde sí o sí había que estudiar algo, y después se tenía la casita y te casás y los hijos, toda una cosa muy, muy esquematizada. Pero no, a ver, esto apunta a, digamos, el crecimiento personal, al desarrollo personal por sobre todas las cosas. Y después, bueno, sumado a lo profesional, también, buenísimo. Pero tratar de ser tu mejor versión como persona. Y ahí después, por ende, vas a hacer tu mejor versión como profesional, pero se trata primero en el ser. Y ahí aparece la famosa fórmula que proponemos los coaches, que es ser igual a hacer, ¿no? Y después tener. Primero enfocarse en el ser. Claro, enfocarse en el ser. Después hacer, o sea, lo que hagas que tenga que ver con tu ser. Y después vas a tener, ¿no? En base a tu propósito, a lo que sos como persona, pero no la fórmula que hasta el día de hoy se aplica al revés. Primero tenés que tener, para después hacer, y después en el fondo está el ser. En el fondo estás vos, allá, y así está todo el mundo. Vos fijate que por algo es que mucha gente, no toda, ¿verdad? No estoy generalizando, pero mucha gente que tiene mucho, hablando de lo material, por supuesto, es gente que va por la vida siempre quejándose, siempre mal, muchas veces cabizbajo, muchas veces sin saber qué hacer de su propia vida, y teniendo supuestamente todo, a ver, desde lo material, ¿no? Pero la cosa pasa por otro lado, para que somos seres, que otros, ¿no? Entonces, uno empieza ahí a actuar desde una confianza. Si yo soy parte del todo y el todo es parte mía, bueno,
confío en que el todo, yo confío en este momento, que me acaban de confirmar que tengo COVID, confío en el todo, de que por lo menos lo mío no va a ser terrible. Es una confianza absoluta. Sí. ¿Qué habilidades crees que tiene que tener una persona para hacer coaching? ¿Qué habilidades? Sí. ¿Cuáles tiene que tener? Sí, mirá, a ver, es una buena pregunta. Las habilidades que tiene que tener un coach, tiene que tener habilidades personales, ¿no? Que tiene que ver un poco esto que estuvimos diciendo, de la autogestión y demás. Y después, y aparte entender el coach, que tenemos distintos, varios cuerpos. Creo que lo hablamos la vez pasada, ¿no? El coach tiene que entender que tenemos varios cuerpos, el cuerpo físico, lo repetimos rápidamente, el cuerpo físico y los llamados cuerpos sutiles, cuerpo sutil, energético, emocional, mental, espiritual y el cuerpo astral, ¿no? El coach tiene que entender que somos energía, que somos vibración, y lo que emitimos a nivel justamente vibracional, en definitiva es lo que después vamos a también recibir. Después una escucha empática. El coach tiene que tener una escucha empática. El coach es un gran observador, es una persona que acompaña continuamente, guía. También el coach intenta ser un líder. ¿No? Pero un líder, ¿qué es el verdadero líder? El verdadero líder es, no sé si lo hablábamos, es aquel que actúa desde la sombra, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias del liderazgo? Las estrategias de un líder, y bueno, un poco esa que te decía recién, justamente el verdadero líder es ese, ¿no? Que se mueve entre las sombras, tratando de que los otros se conviertan en líderes. Es el que descubre las fortalezas, incluso de un grupo, ¿no? Un grupo de personas. El líder va descubriendo ¿no? La fortaleza de la fortaleza, y hace que se potencien una fortaleza con la fortaleza del otro, ¿no? Para el mejor funcionamiento, en este caso, del grupo, ¿no? Como ejemplo. Entonces, siempre se mide, jamás va a estar diciendo, como algunos jefes, ¿no? O aprovechándose de ese rol de líder. No, jamás, al contrario, el líder, muchas veces la gente no es que no se dé cuenta, pero a veces pasa desapercibido el líder, ¿no? Entonces ese es el verdadero líder, el que va manejando de un lugar oculto todas las, ¿no? Como si fuese marionetas, toda esta gran obra de teatro que es la vida, ¿no? Bueno, y ya llegando al final, te quería agradecer por hacer este programa. Espero que te recuperes pronto. Bueno, gracias, Emma, gracias por todo. Ha sido un gusto. Si les gustó el programa, nos pueden seguir en Facebook como Cerebro Emocional o en Instagram como Cerebro-Emocional. También enviamos archivos gratuitos que hablan sobre el estrés, la ansiedad, la depresión, entre otros temas. Los enviamos a través del número 011 34 02 41 87. Nos vemos y que tengan un buen fin de semana.